El lenguaje es una de las funciones más cercanas y familiares. Cotidianamente, lo usamos para comunicarnos con los demás y con nosotros mismos. Nos ayuda a reflexionar y solucionar problemas en nuestras vidas. Aunque lo usamos de manera muy espontánea, no somos conscientes de la complejidad de los procesos que estamos realizando al mismo tiempo que lo usamos. Hay diferentes clases de lenguajes: el lenguaje auditivo, verbal o no verbal. El verbal puede ser la palabra hablada y el no verbal los signos, como por ejemplo un saludo o las señas. El lenguaje visual, que también puede ser verbal, como la palabra escrita, o no verbal, como el alfabeto sordo-mudo o los gestos. Y como último, el lenguaje táctil, que es por ejemplo el sistema braille, los saludos o despedidas. El lenguaje es todo sistema de comunicación en el que intervienen elementos como el emisor, el receptor, el mensaje y el canal de comunicación. La ciencia que se encarga del estudio de los signos que constituyen el sistema de comunicación humana es la semiótica, que a su vez está dividida por 3 áreas de trabajo. Pragmática estudia su relación entre el signo y sus intérpretes. Semántica se ocupa de la relación entre signos y los objetos, referentes. Sintaxis estudia la relación de los signos entre sí dentro de un sistema de signos. En conclusión, un signo es una representación mental, una estructura portadora de una significación para un intérprete, que es quien realiza el paso del signo a los significados, haciendo operativa la operación entre ambos. El sistema de comunicación es adquirido por un ser humano desde muy temprana edad. Diversos autores plantean diferentes teorías acerca de la adquisición del lenguaje humano. Tomaremos a Brunner y a Chomsky para explicar cómo se da el desarrollo del mismo. Noam Chomsky introdujo un enfoque mentalista en la psicología del lenguaje americana, al considerar que los bebés no tienen preferencias lingüísticas y llegan a hablar cualquier lengua con la misma facilidad y en forma muy temprana a pesar de la pobreza estimular. Postuló una competencia innata para la adquisición del lenguaje que afectó a los enfoques ambientalistas más extremos. El psicólogo norteamericano Jerome Bruner, de la Universidad de Harvard, se ha interesado por el estudio de las interacciones de los niños con adultos en escenarios cotidianos. Impresionado por los trabajos de Vygotsky y Piaget, articula sus ideas con elaboraciones actuales, considerando que desde el principio somos sensibles a la interacción con los otros, y es esta sensibilidad la que alimenta el camino hacia la adquisición del lenguaje. Las interacciones tempranas poseen ciertas propiedades que ayudan al niño a entrar en el lenguaje. Su modelo se llama sistema de soporte o apoyo para la adquisición del lenguaje. El desarrollo del lenguaje consiste en adquirir una gramática, pero también una semántica y una pragmática. Brunner investiga cómo los niños pequeños usan el lenguaje de manera eficaz para comunicarse, aunque sus emisiones no logren la pericia de un hablante experto. En las interacciones cotidianas se organizarán las matrices semióticas que permitirán al niño dominar progresivamente las formas lingüísticas para transmitir y comprender los significados y las intenciones, como así también los efectos que quiera producir en los otros con el lenguaje. Según Brunner, el niño cuenta con una dotación de facultades originales que le permiten usar el contexto. Desde el comienzo, el niño es un ser activo, coordina acciones dirigidas a un objetivo, combina medios y fines. Los niños están adaptados a la vida social y comunicativa, contestan a la voz humana, al rostro humano y a las acciones y gestos humanos. Las acciones del bebé muestran un alto grado de orden. Repiten durante largos periodos actividades como alcanzar y soltar, mirar, golpear, chupar, que aplican sucesivamente a un amplio campo de objetos. Tomando como partida estas dos teorías, podríamos afirmar que el lenguaje se da de la interrelación de los postulados de estos dos autores. Adquirimos lenguaje gracias a la capacidad característica del ser humano, pero no lo desarrollamos si no contamos con un otro que nos introduzca en el mismo desde la primera infancia.
Así se ve reflejado en La el niña, caso de según los Jenny. informes, pronunciaba sonidos infantiles y usaba todavía pañales cuando fue descubierta por un agente social hace 2 semanas. Las autoridades esperan que la niña mantenga todavía una capacidad normal de aprendizaje. Jenny caminaba de una manera muy extraña, casi inhumana. Escupía constantemente, solo olía y arañaba. Apenas podía hablar o emitir sonido alguno. Ella no era más que un bebé. Su padre, al parecer, decidió que era retrasada e insistió en mantenerla aislada por ese motivo. Las autoridades reconstruyeron estas escasas evidencias en las primeras semanas. Las extrañas circunstancias familiares de Jenny hicieron difícil obtener más información. En el caso de Jenny se puede observar claramente por las etapas que un ser humano debe atravesar para la adquisición del lenguaje. A continuación las mencionaremos. La primera es prelingüística. Se caracteriza por la expresión bucofonatoria que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. La segunda, holofrástica, uno de los periodos de la adquisición del lenguaje durante el cual el niño emite palabras sueltas con el valor de frases enteras, holofrases. La tercera, lingüística. En esta etapa, que va desde los 2 a los 5 o 7 años, el niño adquiere en su totalidad el lenguaje. A nivel físico, el desarrollo se va desacelerando. El niño va adquiriendo cada vez mayor número de habilidades motoras finas. Hay un mayor contacto y adaptación con su entorno más próximo. En esta etapa se da la explosión del lenguaje. Y mi helado favorito es el de vainilla, chocolate, fresa y pistache. Vimos hasta ahora cómo el ser humano se introdució en el lenguaje. Ahora bien, ¿cómo procesamos y decodificamos toda esa información que llega a nuestro cerebro? Hay 2 teorías opuestas que dan respuesta a esa pregunta. Las teorías modulares y las paralelas dan cuenta de ello. Cada una de estas aproximaciones explica la velocidad y eficiencia del sistema del procesamiento del lenguaje de manera diferente. Desde cada una de estas teorías se asumen una serie de supuestos. Los modulares poseen subsistemas o módulos informativos encapsulados que son responsables cada uno de ellos del procesamiento de distintos tipos de representaciones. Uno de ellos lo sería el lenguaje. El otro modelo paralelo asume que el sistema de procesamiento es capaz de integrar óptima y rápidamente distintos tipos de información. Se trata de un progresivo proceso de la construcción, en el que, en función de la información que nos vamos encontrando, se le da más peso específico a una representación o a otra. ¿Cómo el ser humano es capaz de producir todo aquello que procesa el cerebro? La percepción del lenguaje se ocupa de los procesos de extracción de información de la señal acústica o alternativamente gráfica. Por tanto, se ocupa tanto de los procesos iniciales de análisis de la señal como de los procesos más complejos donde el análisis es sintáctico-semántico. No obstante, percepción del lenguaje se refiere habitualmente a los procesos iniciales, incluido el reconocimiento de palabras, y se reserva el término comprensión del lenguaje para los procesos más complejos. Por otro lado, se va a distinguir entre percepción del lenguaje hablado y escrito. Evidentemente, el órgano perceptivo es distinto. Ello entraña diferencias no solo funcionales, sino procesuales. La percepción del habla es un proceso que permite la transformación de un patrón de energía acústica en una representación mental de la configuración estimular, fonemos y sonidos, que produce esa energía. El sistema perceptivo extrae de estas variaciones sonoras unas constancias perceptivas que corresponden a las unidades lingüísticas. La producción del lenguaje puede ser dividida en 3 fases: planificación, codificación y articulación. La planificación es donde los sujetos seleccionan el contenido comunicativo de su mensaje. Puede ser una idea, una opinión, una duda, un deseo, es decir, lo que quieran comunicar. En la segunda fase
¿Qué es la decodificación? Se configura el plan fonético o representación de la serie ordenada de unidades lingüísticas mínimas que comprenden la oración e implica la utilización de una gramática correcta. Y por último, la fase de articulación. Es necesaria cuando ya producimos el lenguaje dirigido hacia otros. Las representaciones lingüísticas del plan fonético son traducidas a un código o plan motor que especifica y pone en marcha la secuencia de movimientos articulatorios que se han de realizar para la